Hola amigos y familia de Península Viva. Hola gente de YouTube y Facebook que nos está viendo durante la transmisión en vivo. Les doy la bienvenida a nuestra reunión dominical. El día de hoy seguimos con la serie de predicaciones cristianos ateos. Así que nuestro tema de hoy va a ser: no puedo concebir a Dios como mi Padre. Entonces yo te invito a que te quedes porque te va a servir de mucho y va a ser de bendición para tu vida. Entonces, ya que esta prédica es hermosa, te va a ayudar a recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor, como Salvador, como tu dueño. Entonces yo te invito a que sientas esa presencia de Dios, a que alabes a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma. Entonces yo te invito a que disfrutes. Así que nos vemos. Dios te bendiga. Por mi alabanza
Cantamos a Dios con gozo en nuestro corazón y unido a los cantos leemos también la palabra de Dios que dice así en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nuestro corazón se llena de gozo cuando podemos reconocer en nuestra vida las grandes bendiciones de Dios hacia nosotros. Queridos amigos, déjenme compartir con usted algo que nos emociona a la Iglesia Península Viva. Usted bien sabe, seguramente habrá oído que en días pasados, en el mismo hotel donde rentábamos, nos ofrecieron un local que está en la parte de afuera. Y de principio, los que formamos parte del liderazgo, con un poco de temor fuimos a ver el local. Y estuvimos orando que Dios nos guiara. Y en nuestro temeroso corazón dijimos, sí, nos gusta este local, quisiéramos tenerlo. Pero estamos en pleno tiempo de contingencia, estamos saliendo de la pandemia con muchas crisis de muchas índolas entre nosotros. Sin embargo, empezamos a orar, dejamos que Dios hiciera las cosas. Primero hicimos una petición a la administración. Nos concedieron un mes de gracia, nos concedieron 3 meses al 50% de renta y nos concedieron muchas otras prestaciones. Eso sentimos que era el favor de Dios sobre nosotros. Después, cuando nos dimos cuenta que necesitábamos comprar un equipo de aire acondicionado porque el lugar es caliente, mandamos traer a algunos proveedores. Para que tenga usted idea, bueno, algunos de esos presupuestos pasaban los 100,000 pesos. Y dijimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y recuerdo que platicábamos con uno de mis compañeros en el liderazgo y yo le decía, ¿por qué no le preguntamos al dueño del proyecto? Y él me dijo, sí, vamos a preguntarle a él. Y estuvimos orando. Y en pocos días hubo la oferta de alguien que recién había quitado sus aires acondicionados seminuevos y nos los estaban dando con la capacidad suficiente para el lugar y sin un peso, porque además nos incluían la instalación y el mantenimiento por 1 año. Y todavía nos dan tiempo para poderlo pagar. ¿Qué le gusta? Tal vez a un 25% de lo que nos hubiera costado con los proyectos originales. Todo esto para nosotros es la mano de Dios que nos está guiando y está diciendo, vamos Península, vamos, esfuércense, únanse, trabajen juntos, porque Dios tiene un gran plan para Península Viva, ahí en ese lugar donde estamos ahora. Así que juntos clamamos y decimos, bendice alma mía a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Y al igual que en Península, yo estoy seguro que Dios ha traído bendición a su vida en alguna de las áreas de su vida, ya sea en lo económico, ya sea en lo familiar, ya sea en seguridad, ya sea en su salud. Y así que yo le invito a que tomemos unos minutos para dar gracias a Dios. Bendito Padre, levantamos nuestra voz a ti para decirte que te bendecimos, para decirte que te amamos, para exaltar tu nombre, para darte las gracias por todo aquello que tú nos das que no merecemos. Gracias por tu Iglesia Península Viva, gracias porque te has mostrado favorable a este proyecto, porque tú nos estás guiando. Gracias, Señor, porque estoy seguro que en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los amigos que nos ven a través de las redes, han gozado en días pasados de tu bendición. Y porque estoy seguro que aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, tú les has permitido experimentar tu presencia y tu amor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú curas nuestras enfermedades, perdonas nuestro pecado y porque tú nos das la libertad que nuestro corazón anhela. Gracias, Señor, nos gozamos en ti. Y una vez más, Señor, unimos nuestra oración por aquellos amigos y hermanos que están pasando por momentos difíciles de dolor, de enfermedad. Yo te ruego que tú seas con ellos, dándoles fuerza, dales ánimo, que el poder de Cristo que obró en él para levantarles de los muertos, obre en aquellos que son tus hijos para levantarles de sus momentos de crisis y de dolor. Y que podamos a través de tu Espíritu comprender la grandeza, la majestad de tu amor por nosotros. Todo esto lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu voz me llama
las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh mi Jesús, mi Dios, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final.
El domingo 6 de enero del año 2019, la fundadora y directora del colectivo contra el maltrato y el abuso sexual infantil, la señorita Lisette Argüello, declaró lo siguiente: en México, cada año, más de 4,5 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual. Y de acuerdo con la información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México tiene el primer lugar mundial en este tipo de delitos. Y esta cifra, sigue diciendo, es poco realista porque solo está denunciando tal vez un 10% de todos los casos que suceden de abuso sexual infantil. Estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional y mundial, en donde los principales agresores que se encuentran en el seno familiar, como los padres biológicos, los padrastros, los hermanos, los abuelos, los tíos, los sobrinos, los primos, en algún momento participan en los abusos sexuales y se dan en el seno de la vida familiar. Por otro lado, en el año 2003, la Gaceta Médica de México publicó la siguiente nota: la violencia intrafamiliar es un fenómeno de nivel mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. La Organización Mundial para la Salud asegura que 1/5 parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad y 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece. Queridos amigos, la violencia en el hogar y el abuso físico y sexual en los niños son una parte importante, son como clavos que se entierran en el alma y el corazón de los débiles de nuestra sociedad. El dolor que tanto hombres como mujeres sufren desde la niñez se extiende a una edad madura, llevándoles a vivir como prisioneros de ese tipo de experiencias que resultan muy dolorosas en su pasado. Y ante tanto dolor y confusión, la pregunta es esta: ¿cómo puede una persona que ha sufrido tanto en manos de sus padres terrenales concebir a Dios como un Padre amoroso? ¿Cómo podría una persona con un corazón lleno de odio, de amargura, de rencor, creer en un Padre celestial? Con la experiencia de padres o familiares violentos, injustos o agresivos, ¿cómo podemos acercarnos a nuestro Padre celestial y vencer el miedo de que posiblemente nos trate igual que nuestros padres nos trataron anteriormente? O tal vez en un sentido distinto. Nuestros padres simplemente estuvieron ausentes, el padre, la madre o los dos. Inclusive nunca se preocuparon de darnos cariño y de darnos su presencia. Y entonces, ¿cómo podemos ahora creer que nuestro Padre Celestial cumplirá su promesa de estar siempre a nuestro lado y de que nunca nos dejará? Las experiencias dolorosas de nuestro pasado pueden ser un poderoso obstáculo para poder relacionarnos correcta, personal e íntimamente con Dios. Así que este y los domingos siguientes de septiembre estaremos platicando de las razones por las que se nos dificulta experimentar la presencia de Dios. Y queremos llegar al fondo de tu corazón y guiarte para encontrar respuestas que te ayuden a concebir a nuestro Dios como un Padre amoroso. Si no hacemos esto, lo más probable es que usted pueda permanecer como hasta hoy, atrapado en la indiferencia por el dolor y la confusión que lleva en su corazón. No queremos que usted corra el peligro de quedarse siendo simplemente un cristiano ateo, es decir, una persona que cree en Dios, pero que vive como si Él no existiera. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre Celestial, en este momento estamos dedicando este tiempo para conocer lo que tu palabra nos dice frente a nuestro dolor en el pasado, nuestras experiencias que nos han provocado vergüenza y culpa. Rogamos, Señor, que tu palabra sea suficiente para darnos el mensaje de esperanza y la respuesta que nuestro corazón está buscando. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a dedicar este tiempo y básicamente vamos a hablar de dos razones por las cuales nos cuesta trabajo concebir a un Dios, a un Padre, a Dios como nuestro Padre y que sea un Padre amoroso para nosotros. En primer lugar,
Vamos a hablar de cómo nuestro pasado nos impide concebir a Dios como Padre y vamos a encontrar en la Escritura los textos que nos explican cómo Dios se hace presente en nuestra vida. Déjeme decirle para empezar, la Biblia tiene dos secciones. La primera es el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió antes del Señor Jesucristo. La segunda es el Nuevo Testamento, lo que se escribe de la vida y ministerio del Señor Jesucristo hasta como 100 años después en su historia. Y bueno, en el Antiguo Testamento el pueblo israelita usó muchos nombres, probablemente más de 20 nombres, para referirse a la persona de Dios. El nombre que Dios le reveló a Moisés allá en el libro de Éxodo capítulo 3 fue Yo soy el que soy, que traducido del hebreo al español queda en 4 consonantes que algunos mencionan como Yahweh, otros como Yahvé. Pero el pueblo israelita, no queriendo usar de manera común el nombre de Dios, usó otros nombres de manera común. Por ejemplo, Adonai, que significa mi gran Señor. El, que significa el fuerte. Otro nombre es el Elohe Israel, el Dios de Israel. El Elyon, que significa el Dios altísimo. O por ejemplo, Elohim, que es el Dios creador todopoderoso. Sin embargo, en la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento que les he referido, donde se narra la vida y ministerio del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo encontramos que dio un giro, un cambio muy importante en la forma de referirnos a Dios. Y para empezar, déjenme mencionar lo que dice Juan 1:18 en la traducción Nueva Versión Internacional, y dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fíjese usted, para los judíos Dios era inaccesible. No querían ni mencionar su nombre para no manchar su santidad. Y cuando viene Jesús lo hace totalmente accesible y está diciendo que Él, siendo Dios mismo, se humanó, se encarnó para darnos a conocer al Padre. De tal forma que Él más tarde llegó a declarar allá en el Evangelio de Juan: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Yo y el Padre uno somos. Y de manera importante Jesús nos enseña que ahora el nombre con el que hemos de referirnos a Dios será el nombre de Padre. Fíjese usted, estaba revisando allá en Mateo el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, que está contenida los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y me puse de curioso y conté cuando menos 17 veces que Jesús se refiere a la persona de Dios como Padre. Y también me puse de curioso en el Evangelio de Juan. Y encontré no menos de 30 veces que Jesús se refiere a Dios con el nombre de Padre. Y solamente hay dos indicios muy importantes en los evangelios que le quiero decir. Por ejemplo, en Mateo 6:9, cuando Jesús quiere enseñar a sus discípulos a orar, les dice: cuando ustedes oren, deben orar así. E inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús está dando la pauta que cuando nos referimos al Padre, cuando le hablamos al Padre Celestial, tenemos que hacerlo como Padre. Y en Lucas 15 se narra una historia que en la Biblia está con el título de El Hijo Pródigo, pero que los teólogos le han llamado ahora que es la parábola del Padre amoroso, porque empieza diciendo que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la herencia que me corresponde. De esta manera, vamos a ver que el Señor Jesús nos descubre un nombre que no se usó en el Antiguo Testamento, y es Jesús quien nos enseña a llamarle Padre a nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa que Jesús nos haya enseñado a decirle Padre a nuestro Dios? Cuando menos tiene tres cosas importantes. Una de ellas, cuando decimos que Dios es nuestro Padre, estamos queriendo decir que Él es nuestro progenitor. Es decir, es de quien venimos, es el quien nos da la vida, es el que nos engendra. Dice Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, que somos engendrados por Dios. Somos hijos de Dios porque somos engendrados por Él. Tenemos vida porque Él nos dio la vida. Estamos en este mundo porque Él nos trajo a la vida. Número 2, porque es quien nos provee alimento y protección. Hemos citado muchas veces lo que Pablo escribe allá en Filipenses 4:19 diciendo: mi Dios pues os suplirá todo lo que necesitéis conforme a sus riquezas en gloria.
Nuestro Padre Celestial suple todo lo que necesitamos, proveyendo para nuestro techo, nuestra comida, nuestro vestido y nuestra protección. Pero también implica algo muy, muy, muy importante. La relación de padre e hijo está significando un vínculo irrompible, interminable. En el Antiguo Testamento Dios celebró un pacto con su pueblo y por ejemplo le dice allá en Jeremías 30:22, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero la diferencia es que después de Jesucristo, Pablo escribe a los Gálatas y dice, pero ahora nosotros podemos llamarle Abba Padre. Abba es papá, papacito. Fíjese usted, antes era el pueblo de Dios, pero ahora somos su familia, somos sus hijos. De tal forma que llamarle Padre a Dios es un privilegio inmerecido y sublime, porque es más que creer en Él. Es tener una vida de conexión, de comunicación en reciprocidad. Somos una familia. Es más que pedirle favores, es aprender a vivir en dependencia y en obediencia a Él. Y es más que implorar su protección, es vivir con la seguridad que nos ama y está y estará con nosotros para siempre. Querido amigo, si usted aún no es hijo de Dios o se siente con esa inseguridad, debe estar preguntándose, bueno, pero ¿qué puedo hacer para estar seguro y para poder concebir a Dios como mi Padre? Y yo también quiero llamarle Abba Padre. Bueno, número 1, déjeme decirle lo que dice Juan 1:12, donde el evangelista nos dice que es necesario reconocer a Jesús como nuestro Señor y creer en Él como nuestro Salvador. Dice el texto, mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en Él, Dios les dio el poder ser llamados hijos de Dios. Usted quiere ser parte de la familia de Dios, usted tiene que venir al Padre y tiene que creer que su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, ahora es su Señor, es quien tiene autoridad sobre usted, y usted debe de creer en Él como quien fue a la cruz del Calvario para pagar la culpa de su pecado ante Dios. Pero la segunda cosa que es también importante y que nos va a regresar un poquito a lo que decíamos en el inicio. Necesitamos reconocer que es un error concebir a nuestro Padre Celestial en virtud de nuestro Padre terrenal. Es al revés. Nuestra concepción del Padre terrenal debería ser un ejemplo visible y palpable de lo que es nuestro Padre Celestial. Lo repito para usted. El error que comete mucha gente, que cometen los cristianos que se vuelven indiferentes ante Dios, es porque lo hacen culpable a Él de todo su pasado, porque ven a su Padre terrenal y quisieran pensar que el Padre Celestial es como su Padre terrenal, y es al revés. El Padre Celestial es quien nos ama y el Padre terrenal debería de amarnos de la misma manera que lo hace nuestro Padre Celestial. Esta es la verdad. Nuestros padres humanos son falibles. Nuestros padres terrenales han cometido muchos, pero muchos errores. Así que déjame decirte esto, porque si tú eres de las personas que se ha quedado estancado en su vida espiritual, en su vida de comunión con Dios, probablemente es que hayas tenido un padre o una madre ausentes, o a lo mejor los dos estuvieron ausentes, creciste sin padres, o a lo mejor tuviste un padre o una madre que te descuidó y no te dio todo lo que tú necesitabas en tus primeros años de vida. O tal vez un padre o una madre que cuando se acercaban contigo era para pegarte, para golpearte, para insultarte, para ofenderte. O tal vez tuviste un padre o una madre que no supieron cuidarte. Y un tercero, alguien más de la familia, abusó física o sexualmente de ti. Y querido amigo, querida amiga, tal vez yo no logre entender tu dolor, cuán grande pueda ser. Y yo me imagino que debes estar sufriendo. Pero déjame decirte esto. Dios le encargó una tarea muy especial a tus padres. Dios le encargó a tus padres que ellos te proveyeran de todo cuanto tú necesitabas para tu crecimiento y formación.
Ellos debían enseñarte que tú eres alguien valioso ante los ojos de Dios. Ellos debían enseñarte con su ejemplo lo que significaba ser un hijo de Dios. Ellos debían ser los ojos, las manos de Dios para tu protección. Ellos eran los responsables de proveerte alimento, techo y comida. Ellos debían enseñarte cuánto te amaba Dios. Si tus padres fallaron y no hicieron algo o mucho de esto, ellos están en graves problemas ante Dios y en su momento Dios les juzgará por ellos. Debes darte cuenta que el primero que está enojado con tus padres es Dios mismo. Por favor, no juzgues a nuestro Padre Celestial. La primera cosa que nos dificulta poder concebir a Dios como nuestro Padre es lo que vivimos en el pasado en el seno familiar. Pero también hay otra circunstancia. También la vergüenza y la culpa de nuestros errores nos impide acercarnos adecuadamente a Dios. Experimentar vergüenza es un gran obstáculo para acercarnos a Dios. Cuando la vergüenza inunda nuestros pensamientos y nuestras emociones, nos resulta casi imposible poder experimentar una verdadera e íntima relación con Dios. Esto que llamamos vergüenza es sentir que somos de poco valor ante los demás por los errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Errores que nos llevaron a dañarnos a nosotros mismos y a dañar a las personas que más amamos. Y entonces en el devenir de los años vivimos encerrados en la prisión de la culpa y la vergüenza. Y muchos cristianos detestan su pasado como se detestan a sí mismos. No se logran perdonar los errores que han cometido. Y esta situación pareciera que nos llena de desesperanza y nos acaba enterrando en la indiferencia y en nuestra tibieza frente a Dios. A lo largo de mi vida, como hijo de Dios, he experimentado la culpa, la vergüenza, como también sé que muchos de ustedes. Pero también he visto a personas cercanas a mí que han quedado presas de estos sentimientos y han quedado sepultados bajo el silencio y bajo el peso de sus culpas. A algunas personas nos avergüenza el estar viviendo o el haber vivido una mala situación económica. Tal vez en otro tiempo tuvimos mayor prosperidad. Tal vez en estos tiempos algo pasó, perdimos un trabajo, perdimos un buen negocio, perdimos los contactos, las amistades, perdimos un contrato importante. Simplemente nuestra vida económica se vino al piso. Y estar metidos en medio de una crisis económica a muchas personas les hace vivir con una vergüenza. Y cada vez que hablamos de vergüenza, hablamos de nuestro propio valor frente a la opinión de los demás. La vergüenza se alimenta de lo mal y de lo poco que yo me siento frente al juicio de las demás personas. En la mayoría de los casos, esta vergüenza se alimenta de las culpas porque reconocemos que hicimos un manejo irresponsable del dinero y que nos llevó a caer en deudas exorbitantes y que nunca pudimos pagar. A otros pudiera ser que nos avergüenzan nuestros pecados sexuales del pasado, las personas que hemos lastimado y las consecuencias de esos actos irresponsables. La vergüenza no sanada, las culpas no superadas son un lastre que nos impiden vivir cerca de Dios y nos llevan a vivir como discapacitados y no nos facilitan el que podamos relacionarnos sanamente con quien tenemos a nuestro alrededor. Y en ese sentido la vergüenza y la culpa llegan a ser la razón de muchas adicciones en las cuales caemos. Fíjese que estaba leyendo una iglesia cristiana en Estados Unidos, en cierta ocasión habilitó un espacio en internet para que todos los congregantes de esta iglesia pudieran tener la oportunidad de manera anónima de confesar sus culpas y hablar de aquello que les daba vergüenza. El propósito era poder orar por ellos y ayudarles a ser sanados. Y la experiencia para esta iglesia fue formidable. No encuentro la manera que después lo podamos hacer en Península Viva. El resultado fue que muchas personas, de manera sincera y con mucho dolor, declararon su testimonio de aquella vergüenza y de aquella culpa que estaban viviendo.
Y quedó claro para los organizadores de este programa cómo la mentira de la vergüenza atrapa a aquellos que han cometido errores en su vida. En algún momento de mi vida Dios me permitió participar de este tipo de eventos donde las personas buscan un lugar privado y dedican muchas horas para escribir su vida y sobre todo los eventos dolorosos de su vida. Y queridos amigos, para mí fue sorprendente hacia el final del evento poder escuchar que las personas, lo que habían tenido callado y oculto, en un momento empezaron a sacar todo aquello que les causaba vergüenza y culpa, ya sea como víctimas o como victimarios. Y fue un proceso de sanidad el poder haber sacado nuestra vergüenza y nuestra culpa. Y principalmente habernos encontrado al final del evento con un Dios de amor como el que hoy te estamos compartiendo a ti. Precisamente estar en silencio, vivir atrapados en las culpas del pasado, eso es el origen de muchas de las enfermedades que hoy tenemos. Dicen los médicos, las enfermedades psicosomáticas. E increíblemente hay medicamentos que inclusive no tienen forma de curarnos. ¿Por qué? Porque el daño lo llevamos en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestro ser. Y la única medicina que necesitamos frente a este tipo de situaciones es la medicina que viene de nuestro Padre Celestial. Su medicina es su aceptación, su perdón, su sanidad. Si permitimos que la vergüenza y la culpa controlen nuestra conducta, nunca podremos conocer a plenitud el amor de Dios. Los cristianos ateos viven creyendo en Dios, pero como si Dios no existiera, porque no alcanzan a comprender la majestad, la grandeza del amor de Dios para aceptarles en su familia, para perdonarles y para borrar sus vergüenzas y culpas. La Biblia nos habla de esta actitud que Dios tiene frente a las personas que acuden a Él cargadas de vergüenza y culpa. Y déjame compartirte solamente una porción de un salmo que nos habla perfectamente de esto y nos habla de lo que Dios hace con nosotros. Les voy a invitar a que leamos juntos el Salmo 103, versículos del 8 al 14 en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor para con los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos un barro. Estamos en tiempos del Antiguo Testamento. No tenía el salmista la idea clara de lo que Jesús mostraría años después sobre la identidad del Padre. Pero no hay duda que está hablando de la persona de Dios y está diciendo: Dios es más grande que tu vergüenza, Dios es más grande que toda la culpa de toda tu vida. Dios tiene la solución para tu vergüenza y para tu culpa y para que puedas iniciar una nueva vida, una vida libre de vergüenza y de toda culpa. Y déjeme mencionar, dice el Salmo: Dios como nuestro Padre es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no va a desquitar sobre ti el castigo que mereces por tus errores del pasado, por las vergüenzas de las cuales te escondes. Por el contrario, Dios está siendo compasivo, Dios es empático, Dios entiende tu sufrimiento, Dios entiende tu error, comprende tu dolor. Y sigue diciendo: tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Yo solamente quiero invitarte a que por un momento trates de imaginar ¿qué distancia hay de la tierra al cielo o del cielo a la tierra? No lo sé. ¿Y qué tanta distancia hay del oriente al occidente o del occidente al oriente? Tampoco lo sé. Pero me imagino que es algo fuera del entendimiento y de los números que manejamos los seres humanos. Pues exactamente así de grande es el amor de Dios por aquellas personas que le temen, que le buscan.
Así de ese tamaño es el amor de Dios. Y sigue diciendo, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Y aquí retomamos otra vez nuestra plática del principio. Aquí llegamos al meollo del asunto. Si nos tocó un padre violento, enojón, egoísta, descuidado, si nos tocó un padre o una madre ausentes, qué difícil nos resultará poder entender que Dios es amoroso, amable y comprensivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo estaremos juzgando conforme a nuestro Padre terrenal. Y entonces es posible que tengas desconfianza, es posible que tengas temor al rechazo, es posible que tengas temor al olvido. Pero déjame decirte de qué tamaño es el amor de nuestro Padre Celestial por ti. Y quiero referirme a un texto que es el resumen de la Biblia, Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia afirma que el amor de Dios por ti es tan grande que lo quiso dejar evidenciado, y le dejó evidenciado en la persona de Jesús clavado en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué tuvo que ir Jesús a la cruz? Porque tú y yo merecíamos ese castigo. Y Dios no quiso, sabía que tú y yo no podíamos. Si íbamos al Calvario, ahí íbamos a quedar, no íbamos a poder continuar con nuestras vidas. Y la única manera es que el Señor Jesucristo, quien era Dios mismo humanado, en él había el poder para resucitar y hoy ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. También Pablo afirmó en su carta a los Corintios, 2 Corintios 5, 20 y 21, y dice así: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Querido amigo, está diciendo que Jesucristo, que no tenía por qué sufrir el castigo, Él fue tratado como un pecador para que tú y yo ahora seamos parte de la familia de Dios, para que se olvide nuestro pasado, para que se olvide nuestra vergüenza, para que se olviden nuestras culpas y podamos tener una vida nueva en Dios. Así que hay dos razones aquí básicas que nos hablan por qué podemos comprender, por qué podemos concebir a Dios como nuestro Padre amoroso. Y número uno, porque Él en su esencia es el amor. Dios es amor. Dios nos ama porque de Él, de suyo propio, nace el amor por nosotros. Y porque la evidencia de ese amor quedó plasmada en la persona de Cristo cuando Él fue a la cruz del Calvario. Así que ahora, querido amigo, tú puedes estar libre de vergüenza y de culpa, y tus pecados serán sepultados, serán echados al fondo del mar y serán alejados de ti. Tanto está lejos el oriente del occidente, y tan grande es el amor de Dios que puede darte esta nueva vida. Pero solamente lo único que tienes que hacer es venir a Dios arrepentido. Lo único que Él busca de nosotros es que en obediencia a su llamado respondamos a su llamado. Si usted en este momento está sintiendo que Dios está hablando a su corazón, es porque su espíritu le está diciendo: quiero que vengas a mí, yo quiero sanarte, yo quiero liberarte, yo quiero que encuentres una nueva vida, yo quiero que seas restaurado. Y créame, mi amigo, todos los que ya estamos de alguna manera disfrutando de la vida en Cristo, es porque vivimos experiencias similares. Todos nos equivocamos. Yo de manera personal cometí muchos errores en mi pasado. Dios me ha perdonado, Dios me ha liberado, y también lo quiere hacer contigo. Hoy día yo puedo concebir la imagen de un Padre amoroso, de tal forma que, como dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hoy día dependemos de nuestro Padre Celestial. Amamos a nuestros padres terrenales, pero no los juzgamos por lo bueno o por lo malo que hicieron. Hoy día únicamente miramos a Dios, a nuestro Padre Celestial amoroso, porque es quien nos dio la vida, es quien nos sustenta, nos protege, es quien tiene una relación irrompible que será para la eternidad. Somos hijos de Dios, nunca dejaremos de ser sus hijos. Querido amigo, ¿me dejas orar por ti? Déjame guiarte en esta oración. Si en tu corazón hay ese deseo de hablarle a Dios, ora conmigo. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias porque yo sé que tú eres mi Padre Celestial, que me amas por encima de lo que mis padres
terrenales pudieron haber hecho por mí. Yo te ruego, Señor, ayúdame a mirarte, ayúdame a amarte tal como tú lo haces. Señor, tú conoces mis vergüenzas, de aquello que hice, de aquello que me hicieron, mis culpas. Yo te ruego que tú me perdones de aquello que me siento culpable y responsable. Y yo te ruego que tú sanes las heridas de mi corazón del daño que me han hecho en mi pasado. Yo quiero ser libre, quiero ser sanado. Quiero que tú vengas a mi vida e inicies en mí una nueva vida. Gracias, porque sé que a través de Cristo, si yo lo reconozco como mi Señor y Salvador, yo puedo tener el acceso a tu familia. Yo quiero llamarte Padre, quiero llamarte Abba Padre. Señor, gracias por recibirme en tu familia. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador y te agradezco esta palabra que has tenido conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Querido amigo, somos la Iglesia Península Viva. Estamos compartiendo contigo temas interesantes que pueden ayudarte a que tú te sientas y vivas la experiencia de estar más cerca de Dios. Continuaremos los próximos domingos con el tema de cristianos ateos. Y recuerden, anteriormente estábamos en el Hotel Las Hamacas, ahora estamos preparando un lugar en la calle, en la parte de afuera del hotel, en la calle 5 de Mayo, en la Colonia Centro. Estamos trabajando muy fuerte para dejarlo listo, de tal forma que en octubre podamos regresar a nuestras reuniones y usted, si no ha venido con nosotros, pueda empezar a hacerlo. Le enviamos un abrazo de su Iglesia Península Viva.